El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Muchas gracias. Entonces, como les decía, vamos a empezar nuestra penúltima clase de biología. Recuerden que quedan solo 20 días por ahí para rendir la PSU. Así que vamos a comenzar. Lo que vamos a revisar hoy corresponde a homeostasis renal. Eso es lo que dice el título del video, ¿verdad? Vamos a revisar hoy líquidos corporales, la anatomía y función del riñón y las hormonas, la acción hormonal de la ADH o antidiurética y de la aldosterona en esta regulación homeostática. Entonces, es importante que ustedes recuerden que los líquidos corporales en nuestro organismo son varios de los componentes hídricos se encuentran repartidos en diferentes partes, en diferentes compartimentos. Vamos a encontrar el compartimento del líquido extracelular y el compartimento del líquido intracelular. Ustedes saben que nuestro cuerpo, como adulto, está formado en un 70-75% de agua y que la célula, gran parte de su componente es agua dentro del citoplasma. Esto es sumamente relevante porque ustedes saben que el agua tiene muchas propiedades importantes. Una de ellas es ser un solvente casi universal, porque disuelve casi todo, no todo, y es la principal estructura, la principal forma de que se lleven a cabo las reacciones químicas, ¿cierto? Es el principal lugar. Si no tenemos agua, no pueden ocurrir reacciones químicas. Y nuestro organismo se fundamenta todas sus funciones vitales en las reacciones químicas que existen en él, que vamos a conocer nosotros como metabolismo. Entonces, como me pregunta Nicolás, que está un poco apurado parece, el líquido extracelular corresponde al plasma, ¿cierto? Plasma que está dentro de los vasos sanguíneos como pregunta, y el líquido intersticial que no se encuentra ni en el plasma ni dentro de las células, sino que se encuentra entre cada una de nuestras células dentro de los tejidos y además forma parte de la linfa. Y en el compartimento intracelular, por supuesto que nos encontramos con un gran porcentaje de agua al interior de la célula y todos estos líquidos, esto es importante también, se van intercambiando entre ellos, existe una fluidez. Por lo tanto, del plasma también vamos a tener líquidos que van a salir desde los vasos sanguíneos hacia el intersticio, ¿verdad? Que es entre las células. Líquido que también va a fluir en la linfa y la célula que va a intercambiar también líquidos entre su interior y el exterior dependiendo de la osmolaridad que encontremos fuera y dentro de la célula. Recuerden esos conceptos en química, la osmolaridad y la osmolalidad. Recuerden que la osmolaridad es aquella donde nosotros vemos la cantidad de moles, ¿cierto?, de un soluto, pero en litros de solución, mientras que la osmolalidad tiene una relación más entre el soluto y los kilos de la materia que estemos pensando. Entonces, fíjense acá, los electrolitos
¿cierto? Las sales minerales que nosotros encontramos dentro de nuestro organismo se van a distribuir de diferentes formas, tanto en el plasma, en el intersticio y en el líquido intracelular. Si ustedes se fijan, por ejemplo, tenemos sustancias químicas que no se encuentran en el intersticio, como la glucosa, ¿cierto? Si ustedes se fijan aquí, la glucosa se encuentra en el plasma y también en el líquido intracelular, pero no es habitual encontrarla fuera de las células formando parte del líquido intersticial. No así, por ejemplo, los cloruros, ¿cierto? El cloruro y el sodio se encuentran en gran cantidad en el intersticio y en muy baja cantidad en el líquido intracelular. Esto permite que existan gradientes de concentración. Esto lo vimos en la parte de biología común, ¿cierto? Donde el gradiente de concentración es importante al momento del transporte de sustancias, porque si tenemos un gradiente a favor, el movimiento será sin utilizar ATP, mientras que cuando el movimiento sea en contra de este gradiente, va a ser necesaria la utilización de energía. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo principalmente la regulación del agua y de las sales? El equilibrio hidrosalino, como se le dice, es en este órgano tan importante. Se encuentra en pares, ¿verdad? Tenemos 2 riñones. Cada uno de estos riñones debe necesariamente filtrar la sangre completamente durante el día para ir limpiándola de ciertas sustancias, lo que deriva o lo que finalmente desemboca en la producción de orina. Entonces, el riñón lo que hace es filtrar y limpiar la sangre y eso como consecuencia tiene la producción de orina. Ahora, este riñón se encuentra formado por diferentes estructuras, ¿cierto? A nivel macro. En lo más grande tenemos, por ejemplo, la médula renal, la corteza renal, que va a tener diferentes componentes en su interior. Además, tenemos una arteria renal y una vena renal que van a llevar la sangre hacia el riñón, ¿cierto? Y la arteria va a sacar esta sangre del riñón para poder llevarla hacia el corazón nuevamente para ser bombeado. Entonces, entre la arteria y la vena renal llevan a cabo este proceso de alimentación o llevan la sangre hasta el riñón para ser filtrada y luego retiran la sangre limpia. Limpia, por supuesto, de sustancias químicas. Entonces, es la vena renal la que va a sacar esta sangre que va a seguir cargada de dióxido de carbono, ¿verdad? Recuerden que el dióxido de carbono no se elimina a través de la orina, sino que se elimina a través de los pulmones. También tenemos en el macro, en lo más grande de este riñón, una pelvis renal, ¿cierto? Que es lo que se va a unir finalmente, lo que va a desembocar en un uréter. Recordemos que tenemos 2 riñones y por lo tanto también tenemos 2 uréteres. Ambas estructuras desembocan en la vejiga y la vejiga es un compartimento muscular que tiene aproximadamente un volumen o puede alcanzar un volumen de 500 ml más o menos, medio litro. Puede incluso distenderse más, pero cuando alcanza los 500 ml es el momento de vaciarla. Entonces, este uréter lleva la orina hasta la vejiga y la vejiga luego la elimina a través de la uretra. Ahora, ¿cómo está formado este riñón en su interior? Está formado por esta unidad anatómica que es conocida como el nefrón o también conocida como nefrona. Y es un conjunto de túbulos que a través de del fluir de la sustancia que se saca desde la sangre, termina reabsorbiendo sustancias, entregando otras sustancias que lo vamos a ver en la siguiente, para finalmente eliminar solo los desechos del organismo. ¿De qué está constituido este sistema? Un riñón, ¿cierto? Que son 2 órganos donde se realiza la excreción de los desechos metabólicos. ¿Cuáles desechos metabólicos? Principalmente la urea, que proviene desde el metabolismo de las proteínas, principalmente los desechos que provienen de algún antibiótico, de algún medicamento, también desechos como sales minerales en exceso y, por lo tanto, es el principal órgano de la excreción de los desechos metabólicos. El nefrón, como ya les mencioné, es la unidad básica, funcional y anatómica del sistema excretor.
Por lo tanto, lo vamos a encontrar distribuido en este riñón entre la médula y la corteza. En la médula nos vamos a encontrar con partes de estos túbulos que son conocidas como asas de Henle, ¿verdad? Que son una parte importante de los nefrones. Y la corteza renal va a estar constituida por el resto del túbulo de cada uno de estos nefrones, que corresponde a los corpúsculos renales y además a los túbulos distales del nefrón. Cuando veamos el dibujito lo van a entender un poco más. La pelvis renal es el lugar donde se ensancha, ¿cierto?, todos estos túbulos, porque todos desembocan en un túbulo colector. Me voy a devolver un poquito. El tubo colector, ¿cierto? Si ustedes se fijan, tiene unas ramitas. Esas ramitas son otras desembocaduras de nefrones. Y por lo tanto, van a desembocar ahí la orina ya producida para finalmente formar una estructura más grande que corresponde a la pelvis renal, la cual continúa a través de los uréteres. En el nefrón nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una cápsula de Bowman, que ese es su nombre, y que es podríamos decir que es una parte del túbulo que enrolla a un ovillo de capilares sanguíneos. Cuando tenemos este ovillo de capilares sanguíneos se genera una alta presión en el interior de ellos, lo que permite la salida o la filtración de la sangre, dejando componentes grandes dentro de los capilares sanguíneos, pero sacando la mayor cantidad de agua y de sustancias que están diluidas en ella. Eso ocurre también gracias a la arteriola aferente y la arteriola eferente. La aferente es aquella que ingresa la sangre hasta este glomérulo, y la eferente es aquella que se devuelve y saca la sangre del glomérulo. Importante es que la arteriola aferente tiene un diámetro mayor que la arteriola eferente. Esto facilita un proceso como de cuello de botella. Entonces la arteriola aferente es más grande, la eferente es más pequeña y la sangre se golpea y por lo tanto entra con mucha presión. Eso facilita la filtración de la sangre. Los túbulos, por su parte, se continúan de la cápsula de Bowman y a través de ellos, ¿sí?, se va a llevar a cabo todo el proceso de reabsorción de agua. Recordemos que somos 75% de agua, como ya lo dije, y hay sustancias que no pueden ser eliminadas porque son muy importantes, como la glucosa. Por lo tanto, en estos túbulos renales se lleva a cabo la recaptación de todas estas sustancias, ¿cierto?, tanto el agua como algunas sales minerales y sobre todo la glucosa, y luego se termina de eliminar lo que es desecho. El aparato yuxtaglomerular es una porción que se encuentra entre la arteriola aferente y la cápsula de Bowman. Es importante porque en este sector se mide la presión sanguínea. ¿Por qué, dirán ustedes, tiene que ver la presión sanguínea con la eliminación de los desechos y la producción de orina? Porque la presión sanguínea depende 100% de la cantidad de agua que tiene nuestro cuerpo. Cuando disminuye la cantidad de agua, disminuye también la presión, por lo tanto se llevan a cabo procesos de homeostasis para poder regular esta situación y finalmente regular y aumentar la presión sanguínea. Lo mismo cuando la presión sanguínea está alta, se lleva a cabo el proceso inverso. Todo eso lo mide el aparato yuxtaglomerular. Si yo tengo baja la presión, produzco menos orina y además me da sed. Eso lo lleva a cabo esa es la señal, la envía el aparato yuxtaglomerular. Me preguntan, ¿dónde ocurre el filtrado? En la cápsula de Bowman, como lo vamos a ver ahora. Me preguntan también si en el túbulo contorneado distal ocurre la mayor tasa de filtración. No, en el túbulo contorneado distal, como lo vamos a ver ahora, y si se fijan acá, que es el número 3, ¿cierto?, ocurre principalmente la secreción, que es la eliminación directa de sustancias de desecho, como la urea y como algunos medicamentos. La filtración se lleva a cabo principalmente en la cápsula de Bowman, entre el glomérulo y la cápsula de Bowman. Me preguntan también si los camellos tienen más larga el asa de Henle. Sí, y vamos a ver por qué razón.
porque se da un proceso de contracorriente, donde, como lo vamos a ver en la siguiente, el agua y las sales tienen que tener un equilibrio. Mientras más largas las asas de gel, más agua se puede reabsorber y se puede evitar la eliminación de esta. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos las diferentes etapas, ¿cierto? Llega la sangre, ingresa a través de la arteria que llega hasta el riñón. Esa arteria, desde esa se ramifican varias arteriolas y por supuesto se forman los capilares. Por la arteriola aferente llega la sangre hasta el glomérulo, es más ancha, entonces recuerden que llega mucha más sangre de la que puede salir, por lo tanto se genera una alta presión. Esto permite que los componentes pequeños del plasma sanguíneo atraviesen hacia el túbulo. Entonces, la composición que nos vamos a encontrar en el filtrado, que es en el número 1, va a ser idéntica al plasma sanguíneo, excepto que no va a tener ni proteínas, porque son de muy gran tamaño, ni tampoco debería tener eritrocitos o glóbulos rojos, porque también son de gran tamaño. Por lo tanto, vamos a encontrar agua, sales minerales, glucosa, urea y algunos aminoácidos, que son pequeñitos. Ni la glucosa ni los aminoácidos pueden eliminarse, por lo tanto, deben ser reabsorbidos. Y ese proceso se lleva a cabo en el túbulo contorneado proximal, que es el que está más cercano a la cápsula de Bowman. Se reabsorben estas sustancias, algunas a través de transporte activo, otras a través de transporte pasivo, y vuelven a los capilares peritubulares. Dentro de nuestro riñón tenemos, además de muchos túbulos, muchos capilares que rodean a todo este nefrón para poder recibir las sustancias que se recapturan. ¿Por qué recapturan? ¿Por qué reabsorción? Porque ya se absorbieron cuando los comimos. Por ejemplo, yo me comí una cucharada de arroz y resulta que tiene mucho almidón, tiene mucha glucosa, por lo tanto, para mi cuerpo. Si como mucha glucosa, esa glucosa va a pasar hacia el filtrado. Pero como la glucosa es el principal combustible, debe ser reabsorbido. Pero mi intestino ya lo absorbió una vez, por eso es reabsorción. Luego, cuando ya se ha reabsorbido eso, pasamos al asa de Henle, como lo mencionaba uno de ustedes recién, y en el asa de Henle se lleva a cabo principalmente la absorción de agua, reabsorción de agua, y la secreción o reabsorción también puede ser de sodio. Eso se lleva a cabo en el asa de Henle. En el número 3, en el túbulo contorneado distal, se elimina la urea principalmente y otras sustancias de desecho directamente a la orina, y en el número 4 finalmente se excreta y pasa directamente al tubo colector, que va a agrupar la orina fabricada por todos los nefrones. Entonces, la excreción finalmente o la orina se va a producir por la filtración más las sustancias de secreción menos lo que se haya reabsorbido. Eso va a ser la orina. Por lo tanto, la orina no va a ser idéntica al plasma sanguíneo, pero sí va a tener componentes de este. Obviamente nos vamos a encontrar en condiciones de salud, nos vamos a encontrar con sustancias que no pueden aparecer, pero hay sustancias que van a aparecer en condiciones de enfermedad. Tal y como dice acá Antonia, y también lo dice Karen, que la glucosuria, que es la aparición de glucosa en la orina, es el primer indicio de diabetes mellitus. Recuerden que tenemos dos tipos de diabetes, la diabetes mellitus y la diabetes insípida. Ambas se caracterizan por un exceso de orina y por un exceso de sed. Pero en la diabetes mellitus además se elimina glucosa en la orina. Esto es por un exceso de glucosa donde el túbulo no es capaz de tomar toda la glucosa y devolverla a la sangre y se termina eliminando. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Fíjense por favor en este dibujito. Tenemos la arteria aferente, es más gruesa que la arteria eferente, ¿verdad? Se genera alta presión, se filtran las sustancias, la urea se secreta a lo largo, sobre todo
en el túbulo contorneado distal, pero también puede haber secreción en el túbulo contorneado proximal. Se absorben iones, agua y otros compuestos como la glucosa. En el asa de Henle, la porción descendente es permeable al agua, por lo tanto se reabsorbe agua, se saca agua de esta orina primitiva o de esta orina primaria, y el asa ascendente, que es cuando nos devolvemos hacia arriba, es impermeable al agua, por lo tanto lo que sale es sodio, solito. Vamos a tener, por lo tanto, una orina muy hipertónica en el asa descendente, pero va a volver a ser hipotónica en el asa ascendente, terminando como una orina hipertónica, porque se elimina nuevamente agua y otros iones. Entonces, finalmente la orina al final va a ser una solución hipertónica con muy poquita agua, pero con mucha cantidad de sustancias disueltas en ella. ¿Cómo ocurre esto? En el glomérulo, si nos fijamos, las características de la composición del líquido tubular aún no se forma porque todavía estamos dentro de la sangre. En la cápsula de Bowman, a través de la filtración, tenemos todos los componentes del plasma: agua, sales, glucosa, urea y aminoácidos. En el túbulo contorneado proximal ocurre la reabsorción. Por lo tanto, el líquido que sale es agua, sales y urea. Fíjense que se ha reabsorbido o se ha recapturado la glucosa y los aminoácidos. En el asa de Henle, también a través de la reabsorción, tenemos finalmente una solución que va a ser hiperosmótica, ¿cierto? O va a ser hipertónica, donde tenemos agua, sales y urea. No hemos reabsorbido nada más que agua, ¿verdad? Y además sales. La urea no se reabsorbe en gran cantidad. En el túbulo contorneado distal tenemos secreción principalmente y también puede ocurrir reabsorción, donde finalmente vamos a tener agua, sales, iones hidrógeno, potasio y urea. Obviamente aquí ya estamos en una solución hipoosmótica porque pese a que se agrega potasio, por ejemplo, y urea, vamos a tener una gran salida de sales minerales. Recuerden que se reabsorbe agua y sales minerales al mismo tiempo. Y en el túbulo colector, en la excreción finalmente se reabsorbe más agua y finalmente tenemos la orina, que es lo que se va a excretar y es una sustancia hipertónica. Karen me pregunta, ¿qué es lo que se secreta en el TCD? Se secretan, hacia la orina se secreta urea, potasio, algunos componentes de los medicamentos y además se secretan iones hidrógeno. El mecanismo de contracorriente que les mencioné hace un rato es sumamente importante y ocurre en el asa de Henle. Se lleva a cabo principalmente porque una porción, la descendente, es permeable al agua, el agua sale desde el túbulo, mientras que la zona ascendente es impermeable al agua, por lo tanto salen sales minerales. Esto, además, en conjunto con la participación de la ADH, que va a activar el tubo colector, que en la realidad, en la habitualidad no reabsorbe agua, pero en presencia de ADH sí reabsorbe agua. Recuerden que la ADH es la hormona antidiurética. Diuresis proviene de orinar, ¿verdad? Por lo tanto, antidiurética nos permite reconocer que evita la producción de orina, evita la eliminación de agua, por lo tanto se reabsorbe agua en el túbulo colector. ¿Cómo funcionan estas hormonas? Por lo tanto, por ejemplo, no por lo tanto, tenemos una escasa ingesta de agua, ¿cierto? O tenemos una elevada eliminación de agua. Supongamos, en un día caluroso como el que está hoy allá afuera, vamos a sudar mucho, quizá en ejercicio intenso vamos a eliminar mucha agua. Si hace mucho calor, respiramos más. Por lo tanto, también perdemos una gran cantidad de agua a través de la respiración. Por lo tanto, esto nos puede llevar a un bajo volumen de sangre, ¿cierto? Bajo volumen de sangre y, por lo tanto, aumenta la presión osmótica. La solución es más concentrada. Eso es detectado por el hipotálamo gracias al aparato yuxtaglomerular.
Se activa, ¿cierto?, el hipotálamo. Recordemos que la ADH es una neurohormona, es sintetizada en el hipotálamo y almacenada en la neurohipófisis. Por lo tanto, cuando el hipotálamo detecta esto, manda la señal y la hipófisis libera esta ADH al torrente sanguíneo. La ADH llega a través de la sangre hasta los túbulos colectores de cada uno de los nefrones del riñón y aumenta la permeabilidad del agua. Esto significa que se abren más acuaporinas, ¿cierto?, más canales para el agua y se aumenta la reabsorción de esta. Eso finalmente aumenta el volumen sanguíneo y disminuye la presión osmótica, lo que va a inhibir a los receptores hipotalámicos. Esto quiere decir que la ADH se regula a través de una retroalimentación negativa. Se desencadena una serie de eventos que finalizan o que la meta es eliminar este estímulo. El estímulo aquí es la presión sanguínea principalmente. ¿Cuándo actúa la ADH y cómo actúa la ADH? Por ejemplo, en sudoración excesiva aumenta la liberación y por lo tanto baja cantidad de agua tenemos, ¿cierto?, en la orina. La orina va a ser muy concentrada, va a tener una alta osmolaridad y una alta osmolalidad, ambas cosas. Si nosotros consumimos mucha agua, lo que va a ocurrir es que se disminuye la liberación de la ADH y por lo tanto la orina va a ser en alta cantidad, va a ser muy diluida y la osmolalidad y la osmolaridad van a estar en baja cantidad, o sea, van a ser bajos números, bajos índices. En el caso de consumo de alimentos con alto contenido de sal, va a aumentar la liberación de ADH. Recordemos que este cloruro de sodio tiene que ser diluido. Por ende, tiene que aumentar la reabsorción de agua para evitar que estemos muy salados internamente, ¿verdad?, por decirlo de una manera. Baja cantidad de agua en la orina, una orina concentrada nuevamente y osmolaridad y osmolalidad alta. Y en una hemorragia, por ejemplo, también perdemos sangre, por lo tanto estamos perdiendo el agua del plasma sanguíneo, aumenta también la liberación de ADH y por lo tanto se produce una menor cantidad de orina. Otra hormona relacionada con esta regulación hidrosalina es la hormona aldosterona, aunque en este caso la aldosterona lo que hace es reabsorber sodio. Recordemos que al sodio le gusta mucho el agua, por lo tanto, si nosotros reabsorbemos sodio, el agua lo sigue. Por lo tanto, es cuando ocurren esta baja eliminación de agua en la orina y también, por ejemplo, es habitual que en los momentos donde uno come con mucha sal exista lo conocido como retención de líquido. Eso ocurre porque el sodio atrae al agua. Por lo tanto, también un mecanismo, indirectamente, pero es un mecanismo para aumentar la presión sanguínea en caso de que esté baja, es la activación de esta hormona. Y que esta hormona se activa a través de un sistema, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esto se activa principalmente cuando disminuye la volemia. Importante concepto, volemia es la cantidad de sangre. Por lo tanto, la cantidad de sangre va a ser medida a través del aparato yuxtaglomerular, como ustedes pueden ver acá arriba, ¿cierto?, que se encuentra en el glomérulo. ¿Cómo ocurre esto? A grandes rasgos, porque en la siguiente está más detallado, se mide la presión sanguínea, se detecta que hay una baja cantidad de sangre, o sea, hay una disminución de la volemia, y lo que va a ocurrir es que se va a activar la angiotensina gracias a la activación de la renina, ¿sí? El aparato yuxtaglomerular le avisa al riñón, el riñón produce renina, la renina viaja a través de la sangre, es una enzima, y esa renina activa al angiotensinógeno y lo transforma en angiotensina 1. Esta angiotensina 1, al pasar a través de la sangre por los pulmones, va a encontrarse con una hormona de conversión. Esta enzima, va a transformar a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esa angiotensina 1 y 2 tienen una influencia sumamente importante en la vasoconstricción, ¿cierto? La angiotensina 2 activa la vasoconstricción,
los vasos sanguíneos se encogen, por lo tanto se siente una presión sanguínea más alta. Al mismo tiempo, en el hipotálamo se activa la sensación de sed y en la corteza suprarrenal se produce la aldosterona. Aldosterona que va a aumentar la reabsorción de cloruro de sodio. Por lo tanto, y por añadidura, se agrega una reabsorción de agua. Eso finalmente aumenta la presión sanguínea. Entonces, como les decía, cuando hay una disminución del volumen de sangre, ¿cierto? Una disminución de la volemia, hay una disminución también de la presión sanguínea. Eso es medido en el aparato yuxtaglomerular de cada nefrón, liberando la enzima renina, que va a viajar a través de la sangre hasta el hígado, donde se produce el cambio de angiotensinógeno a angiotensina 1. El angiotensinógeno es la forma inactiva de la angiotensina, por lo tanto puede estar presente pero no ha sido activado. Y la angiotensina 1 también es una forma inactiva porque tiene que activarse en los pulmones a través de la enzima de conversión que es ECA. Esas son sus siglas. Cuando tengo la angiotensina 2, esta viaja hasta las glándulas suprarrenales, facilitando la liberación de aldosterona y al mismo tiempo la vasoconstricción. Cuando la aldosterona está presente, en el riñón se reabsorbe una mayor cantidad de sodio, de cloruro de sodio, lo que finalmente incrementa la reabsorción de agua. Y al incrementar la cantidad de agua en la sangre, se eleva la presión arterial. Entonces, teníamos la ADH, ¿cierto?, que aumenta la reabsorción de agua en los tubos colectores, y tenemos la aldosterona, que lo que hace es reabsorber sodio, pero por añadidura se reabsorbe agua. Entonces, ¿alguna duda? Nicolás me preguntó, ¿cómo es eso que la glucosa arrastra agua? Es de la misma forma que el sodio. Tienen un alto poder osmótico, entonces atraen al agua y el agua viaja junto con ellos. Se mueven en conjunto. Paula, ¿qué hace la aldosterona? Acaba de conectarse. ¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona aumenta la reabsorción de cloruro de sodio, por lo tanto de agua, en los túbulos renales. La angiotensina 1 tiene que llegar hasta el pulmón para transformarse en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 produce la vasoconstricción y estimula la producción de aldosterona. Eso hace. Y la ADH, como ya lo mencioné, es la encargada de activar la reabsorción, podríamos decirlo, la reabsorción facultativa de agua. Recuerden que hay dos conceptos, el facultativo y el obligatorio. El obligatorio es el que ocurre siempre y el facultativo es el que ocurre en ciertas situaciones. Y la ADH permite la reabsorción facultativa del agua. También recuerden que esta ADH se inhibe con ciertos medicamentos y también con ciertas sustancias químicas como el alcohol. El alcohol inhibe la liberación de ADH, por lo tanto, no hay ADH, con la ingesta de alcohol se elimina toda el agua y la persona sufre de una deshidratación. Y Nicolás pregunta, ¿por eso los diabéticos orinan mucho, cierto? Sí, los diabéticos o las personas que sufren de diabetes mellitus, tanto 1 como 2, van a eliminar orina con glucosa y esa glucosa arrastra mucha agua. Cuando hablamos de la diabetes mellitus, cuando hablamos de la diabetes insípida, esa diabetes se produce por falta de la hormona ADH o por la imposibilidad de los riñones de detectar esta hormona. Si no la detecta, el riñón no reabsorbe agua y por lo tanto la persona también pierde mucha cantidad de agua, pero sin glucosa. Morrocotudo, ¿la glucosa se reabsorbe vía transporte activo? Sí, es por transporte activo. Recuerde que la glucosa es muy grande, entonces, independiente de que la sangre esté llena de glucosa, tiene que reabsorberse. Cuando no se reabsorbe, no se va a poder reabsorber la glucosa cuando los transportadores se vean superados en número. Y eso significa que hay demasiada glucosa dando vueltas en la sangre.
Franco, profe, ¿sistema inmune lo verá? Vamos a... La próxima semana no nos correspondía sistema inmune, pero vamos a tratar de... voy a tratar de ver si vemos en parte sistema inmune. Entonces, vamos con los ejercicios. Número 1. Si se considera el transporte de moléculas desde el túbulo renal a la sangre, de las células epiteliales hacia el interior del túbulo y desde el glomérulo a la cápsula de Bowman, se puede establecer que se trata, respectivamente, de A. Filtración, reabsorción, secreción. B. Filtración, secreción, reabsorción. C. Reabsorción, filtración, secreción. D. Secreción, filtración, reabsorción. E. Reabsorción, secreción, filtración. ¿Cuál es la correcta? Kio me pregunta, ¿qué contiene en sí la orina de una persona normal? Primero, puede contener varias cosas. Debe contener urea, agua, sales minerales. Pero es más fácil, ¿qué es lo que no debe contener? No debe contener glucosa, no debe contener proteínas y no debe contener eritrocitos. Por lo tanto, cualquier orina con sangre, cualquier orina con proteínas en exceso, cualquier orina con glucosa nos está indicando algún tipo de enfermedad o algún tipo de lesión. Por ejemplo, si hay sangre es porque quizás los glomérulos tienen alguna malformación y pueden fluir los eritrocitos, o al mismo tiempo puede haber alguna herida en el tracto urinario. Si hay proteínas es porque estamos hablando del túbulo y en el glomérulo se están filtrando las proteínas. Eso significa que los espacios son muy grandes, quizá. Y la respuesta correcta es la E, reabsorción, secreción y filtración. Perfecto. Pablo, no puede ser C porque la segunda dice filtración y nos dice que son que de las células epiteliales pasan la sustancia hacia el túbulo. Por lo tanto, no es filtración. Recuerda que la filtración ocurre solo entre el glomérulo y la cápsula de Bowman. 2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes características anatómicas esos son importantes para desarrollar una mayor presión en el glomérulo? 1. Túbulo contorneado proximal largo. 2. Arteriola eferente de menor diámetro que la arteriola aferente. 3. Asa de Henle corta. Solo 1, solo 2, solo 1 y 2, solo 2 y 3 o 1, 2 y 3. Llevo 5 con Francisca. La respuesta correcta es la B. Solo 2. Morrocotudo. Nos caímos. La pregunta nos plantea la importancia de características anatómicas para desarrollar una mayor presión en el glomérulo, no para una mayor reabsorción. Aquí todavía ni siquiera entramos a la producción de orina. Estamos hablando de la presión que ingresa al glomérulo. Por lo tanto, solamente las arteriolas. Y que la eferente sea de menor tamaño que la arteriola aferente. Era la B, solo 2. 3. ¿En qué condición o condiciones se produce un descenso en la producción de ADH? 1. Deshidratación. 2. Consumo de cerveza. 3. Consumo exagerado de agua. ¿Cuáles son las correctas o cuál es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, 1 y 2, 2 y 3 o 1, 2 y 3? Tengo 3C y 3D. ¿Quién más se atreve? Perfecto. Y con Eduardo tenemos la respuesta correcta. D, 2 y 3. La pregunta dice, ¿en qué condición se produce un descenso en la producción de ADH? Recuerden que si desciende la ADH, se va a producir más orina. Por lo tanto, no puede ser en deshidratación. En deshidratación baja la presión sanguínea y por lo tanto aumenta la producción de ADH. Si aumenta la presión de ADH, la producción de ADH, va a aumentar la reabsorción de agua. Por lo tanto, la ADH se va a disminuir su producción en el consumo de cerveza y en el consumo exagerado de agua. Recuérdenlo bien. Hagan la relación. Cuando desciende la ADH, aumenta la cantidad de orina. Son inversamente proporcionales.
4. ¿Qué le sucede a un organismo si se le inhibe la síntesis de ADH? A. Aumenta la reabsorción de agua por los riñones. B. Las arteriolas sufren vasoconstricción. C. Se produce una orina hipotónica. D. Se produce una orina más concentrada que la sangre. E. Se produce una orina hipertónica. ¿Cuál es la correcta? Nicolás, ¿qué hace la cerveza? La cerveza tiene alcohol y el alcohol inhibe la producción de ADH. Están todos en lo correcto. La respuesta correcta es C. Se produce una orina hipotónica, ¿verdad? Porque se elimina una mayor cantidad de agua. Le damos la bienvenida a la Universidad Mayor que nos acompaña con su pregunta desafío. 5. Al filtrado glomerular pasan algunas sustancias que aún son útiles para el organismo, razón por la cual son reabsorbidas posteriormente, como por ejemplo la glucosa. Esto sucede, sin embargo, hasta un cierto umbral de concentración plasmática. ¿Qué sucederá con la glucosa si este umbral es sobrepasado? 1. Comenzará a aparecer en la orina. 2. Se reabsorberá de todos modos por difusión simple. 3. Se acumulará en las células renales. ¿Cuál es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2 o 2 y 3? Dos llevo, 3, 4, voy a esperar un par más, uno más. Perfecto, la respuesta correcta es A, solo 1. Si se supera, si se sobrepasa el umbral de concentración, recuerden que la glucosa debe ser reabsorbida a través de canales, por lo tanto son proteínas y no son infinitas. Por lo tanto, si hay mucha, la glucosa va a haber pasado las barreras de tolerancia y va a aparecer en la orina. No se puede reabsorber por difusión simple y tampoco se va a acumular en las células renales. Perfecto, era la A. Le damos las gracias a la Universidad Mayor con su pregunta de desafío. 6. El captopril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que cataliza la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Al respecto, ¿cuál o cuáles de los siguientes efectos produce el captopril? 1. Disminución de la presión arterial. 2. Inhibición de la liberación de aldosterona. 3. Retención de sodio y agua. ¿Cuál es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, solo 1 y 2 o solo 2 y 3? Mientras Kio me pregunta, ¿por la orina se pueden eliminar bacterias? Recuerde que en todo el tracto digestivo, respiratorio, urinario vamos a encontrar bacterias. Pero no es que las bacterias que están dentro de nuestro cuerpo se eliminen a través de la orina porque no pueden salir de la sangre. Son mucho más grandes que un eritrocito. La respuesta correcta, como me dicen muchos, es la D, 1 y 2. Si no se puede convertir angiotensina 1 en angiotensina 2, no se puede retener sodio, por lo tanto no puede ser retención de sodio y agua. ¿Hay una disminución de la presión arterial? Sí, porque al no reabsorber sodio se elimina y el sodio arrastra agua. Y además hay una inhibición de la liberación de aldosterona, porque la angiotensina 2 es la que la estimulaba, y si no tengo, no hay tampoco aldosterona. Paula pregunta, ¿qué es el captopril? El captopril es una sustancia química que puede estar presente en alguna sustancia, en algunos medicamentos. 7. La diabetes insípida nefrogénica es una patología que se produce por la incapacidad del riñón de concentrar la orina en respuesta a la hormona antidiurética. El siguiente diagrama muestra el efecto de la hormona antidiurética sobre una célula del túbulo colector. A partir de la imagen se puede afirmar que la diabetes insípida podría asociarse a 1. Una mutación en el gen del receptor V2, que es el que está acá, ¿cierto? Una mutación en el gen de la aquaporina 2. Y la aquaporina 2 es la que está
allá, ¿cierto? Inserción de acuaporina 2. 3. Alteraciones en la vía de señalización activada por la unión de ADH a V2. ¿Cuál es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 1 y 2, solo 2 y 3, solo 1, 2 y 3? O todas. Morrocotudo, sí, probablemente es un antihipertensivo para las personas con hipertensión. Si una persona tiene hipertensión o tiene tendencia a la hipertensión, el captopril le puede ayudar a disminuir la retención de líquido y por lo tanto lo elimina y no sufre de presión alta. Esta está difícil, pero tienen que pensar que todo lo que ocurre acá dentro del dibujito son las reacciones químicas. ¿Sí? Todas son reacciones químicas. Recuerden que todas las reacciones químicas están mediadas por enzimas. Llevo 3. ¿Alguien más? Perfecto. La respuesta correcta es E. Son todas. Si todo este proceso se lleva a cabo gracias a una serie de eventos metabólicos, necesariamente puede estar fallando cualquiera de las enzimas. Y si hay alguna mutación en el ADN, probablemente puede estar afectando a estas enzimas. Karen me dice que no entendió. Dice que en la diabetes insípida se pueden asociar varias causas. La ADH se produce y puede estar produciéndose en gran cantidad y de manera correcta, pero la ADH tiene que activar ciertas secuencias de eventos y tiene que activar ciertas enzimas. V2 es una enzima. La acuaporina 2 es una proteína de canal y la vía de señalización también está compuesta por solo enzimas. Por lo tanto, como está compuesta solo por enzimas, estas pueden estar mutadas en el ADN. Si hay una mutación en cualquiera de estas secuencias, en cualquiera de estas enzimas o de estas proteínas, necesariamente la ADH, aunque esté presente, no va a activarse el proceso de reabsorción de agua y por lo tanto se desencadena la diabetes insípida. Nicolás, pero ¿cómo saber una mutación si ahí no aparece? No aparece que sea una mutación, de hecho ni siquiera aparece el ADN, pero usted debe saber que todas las reacciones químicas son llevadas a cabo por proteínas y las proteínas vienen de el ADN. Recuerde, transcripción y traducción. Por lo tanto, eso sí tienen que saberlo, sí tienen que lograr inferirlo. Esta pregunta es de un nivel superior. Es de las más difíciles que se pueden encontrar en la PSU, de las cuales no les van a aparecer más de 3 o 4 de cada tema. 8. El siguiente esquema muestra la distribución del agua corporal en una persona sana de 70 kilogramos entre los compartimentos intracelular y extracelular. Al respecto, es incorrecto afirmar que A. Aproximadamente el 60% de la masa corporal está compuesta por agua. B. La osmolaridad del fluido intracelular es de 8.400 miliosmoles por litro. C. El agua corporal aumenta a través de la ingesta de comidas y bebidas. D. El volumen de agua disminuye a través de la excreción y de la ventilación pulmonar. E. El plasma contiene 3,5 litros de agua aproximadamente. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tengo 3 respuestas correctas. Es la B. La osmolaridad del fluido intracelular es de 8.400 miliosmoles por litro. Fíjense, por favor, donde dice BIC. Dice 28 litros con 8.400 miliosmoles. Eso nos dice que en 28 litros tengo esa osmolaridad, por lo tanto, al dividirlo, nos va a dar 300 y tanto, ¿cierto? Más o menos. Creo, no estoy segura, pero no puede ser 8.400 por litro porque eso es lo que tenemos distribuido en 28 litros. Por lo tanto, la B es la incorrecta en este caso. No puede ser la D porque dice el volumen de agua disminuye a través de la excreción y de la ventilación pulmonar y eso se muestra.
CO2 saliendo, ¿cierto? Pared capilar, comidas y bebidas permiten el ingreso y las heces y la orina permiten el egreso de agua. Por lo tanto, sí, eso es correcto. La respuesta a esta pregunta era la letra B. 9. Diego, sí, profe, da 300. Perfecto, ¿ven? Yo debería estar haciendo clase de matemáticas también. 9. Estudios de fisiología comparada han analizado la relación entre el área medular relativa y la osmolaridad máxima de la orina producida, como se muestra en el siguiente gráfico. Estudios de fisiología comparada han analizado la relación entre el área medular relativa y la osmolaridad máxima de la orina producida, como se muestra en el siguiente gráfico. Los resultados del análisis muestran una relación proporcional entre las dos variables, siendo los roedores los que presentan orinas más concentradas y mayores áreas medulares relativas. Muchas de las especies de roedores considerados viven en zonas áridas, lo que ha llevado a considerar este rasgo como una adaptación a la vida en este tipo de ambientes. ¿Cuál es la limitación de este tipo de estudios para la comprensión de la fisiología renal? A. Solo muestran correlaciones entre variables, sin establecer un mecanismo causal. B. Sus resultados contradicen las observaciones de campo. C. No permiten establecer conclusiones robustas sobre la relación entre las variables. D. Requieren de un gran número de estudios previos en distintas especies. E. No permiten someter a prueba una hipótesis, pues no hay experimentación. ¿Cuál es la respuesta correcta? Recuerden que lo que se hizo fue comparar la relación entre el área medular relativa y la osmolaridad máxima de la orina producida. La respuesta correcta es para el puntaje nacional morrocotudo. La respuesta es A. Solo muestran correlaciones entre variables sin establecer un mecanismo causal. Esa es la correcta. A. No puede ser la E porque nos dice no permiten someter a prueba una hipótesis, pues no hay experimentación. Una hipótesis no necesariamente tiene que ser probada a través de experimentación. Sí, lo que ocurre en este caso es que tenemos, incluso el gráfico es de correlación. Por lo tanto, está estableciendo solo una relación entre el área de la médula y la osmolaridad máxima, o sea, si es muy hipertónica o menos hipertónica, o si es más orina o menos orina. Pero no plantea ninguna causa. Por lo tanto, esa es la limitación, que pueden haber otras causas, no necesariamente la adaptación. Por lo tanto, es la letra A. 10. En el nefrón, el líquido tubular presenta la menor osmolaridad en A. La cápsula de Bowman, B. El túbulo contorneado proximal, C. El asa descendente de Helle, D. El asa ascendente de Helle, E. El túbulo contorneado distal. ¿Cuál es la correcta? La menor osmolaridad, o sea, donde la orina es más hipotónica. Recuerden, cuando yo tengo una baja osmolaridad y una baja osmolaridad es porque la orina está hipotónica. ¿En cuál de estas estructuras la orina es hipotónica? No hipertónica, hipotónica. La respuesta correcta es E, el túbulo contorneado distal. Recuerden que si bien en el asa descendente de Helle se reabsorbe agua, la orina queda hipertónica. Y en el asa ascendente se reabsorbe sodio. Pero mientras va subiendo, por lo tanto, cuando llega al túbulo contorneado distal, es cuando tenemos una orina hipotónica. En ese sector se reabsorben iones y agua, y la orina liberada finalmente es hipertónica. La respuesta correcta era E. ¿Alguna duda? ¿Dónde puede encontrar más info sobre el tema? Esto es materia de tercero medio todavía en la PSU. Así que hasta en el libro de este año puede encontrarlo. Tercero medio. Nicolás, diferencia entre osmolaridad y osmolaridad. La osmolaridad compara, o en realidad
Esto es química, así que me cuesta un poco elaborar la idea, pero la osmolaridad tiene que ver con la disolución del soluto en un solvente. ¿Sí? Es la relación entre el soluto, la cantidad de moles, pero en la solución completa. En cambio, la osmolaridad es este mismo soluto, pero en la cantidad de solvente. No en la cantidad de solución, es la relación entre el soluto y el solvente. Y la osmolaridad es la relación entre el soluto y la solución. Recuerde que la solución suma soluto y solvente. Establece esas relaciones. En la 9, Kio, profe, la pregunta 9, ¿por qué no es la D? Las D decía requieren de un gran número de estudios previos en distintas especies. No, porque no puede ser la D, porque en realidad no están estudiando diferentes especies. Están estudiando solo, ni siquiera lo están estudiando. Establece una comparación entre el tamaño de las médulas, ¿cierto?, entre las asas de Henle y la cantidad de orina producida. Y ellos establecen solo una relación. A mayor dimensión de la médula, hay una menor producción de orina. Solo hay una relación. No hay un establecimiento de causal. No hay una explicación de por qué. Por eso ese es un estudio limitado. ¿Cuál sería la solución en la orina? ¿El plasma o el agua? ¿Cómo la solución en la orina? Recuerde que el plasma está formado principalmente por agua y lo que sale de la sangre es el agua del plasma junto con las sales minerales. Por lo tanto, es agua. Sebalik, profe, ¿cuál era la función del aparato yuxtaglomerular? Es la detección, podríamos decir que es la medición. Mide o censa la presión arterial que ingresa al glomérulo. Si es baja, envía la señal para que se activen todos los sistemas para subirla. Karen, o la solución es la orina misma, es que la orina está formada principalmente por agua, pero pensemos que nosotros tenemos 5 litros de agua en nuestro cuerpo, pero se filtran esos 5 litros, pero nosotros no eliminamos más de 1,5 litros diario. Por lo tanto, todo este proceso se lleva a cabo para reabsorber el agua. Entonces, la próxima clase deberíamos revisar estrés y drogas en vez de sistema inmune. Así que voy a ver hasta qué punto, porque deberíamos tener 2 clases más. Tendríamos que ver estrés y drogas y luego podríamos ver sistema inmune, revisando lo más importante. Entonces, acabo de responderle a Falvial que quedan 2 clases porque nos quedan solo 20 días para la PSU. 2. Nicolás, 2 clases. Y la otra clase, Javiera, como todas las semanas, es el día miércoles a las 4:30. Entonces, ha sido un gusto hacerles la clase hoy. Estudien, porque quedan solo 20 días. Que estén muy bien. Chao, chao. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.